resultado es 0, o este factor es 0, o ese factor es 0. Entonces vamos a igualar ahí a 0, y luego despejamos, ¿ya? O sea, ahí tenemos que te puede ser 0 o te puede ser 100. Es decir, esos son los puntos de corte en el eje X, que ahora es el eje de las t, porque t son los segundos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del dominio de la función, el dominio son los valores que puede tomar la variable X, pero en este caso nuestra variable X se llama t, que es la variable de tipo independiente. Como t es tiempo, el tiempo que puede tomar, en este caso, esta curva, puede ir solo desde 0 hasta 100. ¿Por qué? Porque puede tomar, por ejemplo, tiempo negativo. No. Y esto se supone que aquí es cuando el proyectil cae, es decir, después de 100 segundos la altura es 0. Entonces el tiempo no puede seguir transcurriendo después de eso porque ya se termina el conteo, porque después de eso es imposible que siga el conteo porque tiene que ver con la altura, ¿ya? Entonces es importante que el dominio de la función bajo este contexto tiene que ir desde 0 hasta 100. Ahora, cuidado, si esto no estuviera en el contexto del lanzamiento de un proyectil, ¿cuál sería el dominio? Aquí el dominio serían todos los reales, ¿ya? Pero como está en el contexto del lanzamiento de un proyectil, obviamente que el tiempo no puede ser más allá de 0, o sea, más allá de 100 ni antes de 0, ¿ya? Por lo tanto, por eso es verdadero. Después me preguntan por la altura máxima. La altura máxima está asociada al vértice. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro aquí es el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría lo pueden calcular como el punto medio de los ceros, ahí justo el eje de simetría pasa por la mitad entre 0 y 100, es 50, y ese 50 significa que cuando han transcurrido 50 segundos toma la altura máxima. Para saber cuál es la altura máxima, usted reemplaza en el t el 50, que es el eje de simetría. Entonces, ve la imagen del eje de simetría en la función. Cuando usted reemplaza el eje de simetría en la función, va a tener que a los 50 segundos obtiene la altura máxima de 12.500 metros. Entonces ahí vamos con las dos primeras verdaderas. Y después dice, el proyectil llega al suelo cuando han transcurrido 50 segundos desde su lanzamiento. Por supuesto que no, porque llega al suelo cuando han transcurrido ¿cuántos segundos? 100. Ahí tiene altura 0, ¿ya? Eso es. Por lo tanto, todo lo que hemos visto, chiquillos, para una parábola, concavidad, si se abre hacia arriba, si se abre hacia abajo, el eje de simetría, el vértice, los ceros de la función, todo eso está ahí. Seguimos. Dice, en la ecuación cuadrática, se puede determinar que el valor de n, si se sabe que, dice, la suma de sus raíces es menos 5 tercios. A ver, la suma de las raíces de una ecuación de segundo grado, o de las soluciones de una ecuación de segundo grado, tiene una fórmula que es menos b partido en a. Pero claramente, este es mi a, este es mi b, y claro, yo lo reemplazo, y es evidente que esa información ni siquiera me la tienen que dar, porque yo sé que la suma de las soluciones es menos 5 tercios, pero eso no me ayuda a determinar el valor de n, por lo tanto, claramente esta información no es suficiente, ¿sí? Ahora, el producto de las raíces, ¿cuál es la fórmula del producto de las raíces? C partido en A. Entonces, como el producto de las raíces es C partido en A, ojo, aquí mi coeficiente C, vamos a borrar aquí, a ver, este es mi A, este es mi B, y mi coeficiente C es todo lo que no tiene X, o sea, este es mi coeficiente C, ¿ya? Por lo tanto, vamos a reemplazar aquí el C, que es menos 4 más n, vamos a reemplazar aquí el A, que es 3. Sabemos que el producto de las raíces, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Entonces, despejamos y claramente vamos a poder determinar el valor de n, que va a ser claramente 10. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta información por sí sola claramente es suficiente para determinar el valor de n. Seguimos. Ya. Fue una pregunta
de perímetro y dice, a un carpintero se le encargó construir un portón de 2 metros de ancho, debiendo este portón estar formado por 10 tablones verticales de 1,5 metros de altura y 2 tablones en diagonal, como se muestra en la figura adjunta. Los metros del tablón, que son la suma de los largos que necesitará el carpintero para construir este portón, deberá ser ya. Entonces, en el fondo, yo necesito calcular, bueno, me están diciendo que estos tablones tienen una longitud, estos 10 tablones que están así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tienen una longitud de 1,5 metros, ¿cierto? Entonces, a mí me están pidiendo la suma de todas las longitudes, o sea, sabemos que tengo 10 tablones que tienen una longitud de 1,5 metros y le tengo que sumar 2 tablones y ahora lo que me falta es cuánto es la longitud de este tablón de aquí, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito hacer es trabajar con Pitágoras, porque aquí tengo un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, ojo, lo pueden hacer con Pitágoras, pero también lo pueden hacer con los tríos, que es mucho más rápido. Miren, 2 y 1,5 son la mitad de 4 y de 3 respectivamente. ¿Se acuerdan del trío 3, 4, 5? Ya, entonces este es el trío 3, 4, 5, pero que en vez de estar amplificado está dividido por 2. Entonces el tiro es 2,5 y yo no necesito estar haciendo Pitágoras, ¿ok? Entonces, eso es 2,5. Inmediatamente digo, bueno, entonces la suma de las longitudes son 2 tablones, que son las diagonales que miden 2,5, más 10 tablones que miden cada uno 1,5, ahí tenemos 20 metros en total. Entonces dice, los metros del tablón que se necesitará el carpintero para construir este portón deberá ser más de 19,5, pero no, menos de 20,5, o sea, la alternativa correcta sería la. Ahí está. ¿Sí? Ese ejercicio tiene un ejercicio sencillo, ya. Fíjese que toda la materia está vista. Ya, seguimos. Dice, la figura adjunta está formada por círculos semicírculos de diámetro 2. Por lo tanto, si el diámetro es 2, su radio es 1, ¿cierto? Entonces, a mí me están preguntando por el área de toda la figura. Entonces, el área se refiere al área de los círculos, ¿ya? Entonces, el área de un círculo, ¿cómo se calcula el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. Y aquí tenemos 8 círculos de radio 1, o sea, 8 veces, porque fíjese, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si usted los junta, ¿cierto? Tiene 8 círculos de radio 1. Entonces les queda 8 pi. Entonces, en estos ejercicios, chiquillos, que ustedes tienen que ahorrar tiempo. Seguimos. Dice, en la figura adjunta los arcos AB, AC y CB son semicircunferencias, ¿ya? O sea, son la mitad de la circunferencia, en que los trazos AC y CB miden 10 centímetros cada uno, ¿ya? ¿Cuánto se obtiene si la longitud del arco AB se le resta las longitudes de los arcos AC y CB? Ya, vamos bien. Primero, la longitud de esta circunferencia que voy a marcar aquí de rojo, eso es el perímetro. Y como es la mitad de una circunferencia, el perímetro de una circunferencia, recordar, es 2pi por r, ¿cierto? Ese es el perímetro de la circunferencia completa. Entonces, como yo necesito la mitad, voy a tomar
su perímetro y lo voy a dividir por 2. Y después le voy a restar estos perímetros que están aquí, ¿ya? Ahora, importante, los perímetros que están pintados de azules, si ustedes los juntan, forman una circunferencia. ¿Cuál es el radio de esta circunferencia? Me devuelvo. Fíjense, el diámetro es 10. Por lo tanto, el radio, ¿cuánto es? 5. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a calcular el semiperímetro de una circunferencia de radio 10 y aquí vamos a calcular el perímetro de una circunferencia de radio 5. Eso es lo que vamos a hacer. Y después lo vamos a restar. Entonces, el perímetro de esto es 2pi por 10 partido en 2, porque es la mitad de una circunferencia, ¿cierto? Entonces, 2pi por su radio lo divido en 2 porque es la mitad. Y después le resto el perímetro de la otra circunferencia, que es 2pi por 5, porque es 2πr, porque esta es una circunferencia completa. Entonces, aquí, fíjese, simplificamos, nos queda 10pi, aquí también nos va a quedar 10pi, y 10pi menos 10pi es 0. Fácil, pues, chiquillos, ¿ya? Eso no pueden fallar ahí, perímetro, área, perímetro, tienen que saber hacer todas las fórmulas. Seguimos. Ya, este es un ejercicio bastante intuitivo, ¿eh? Porque dice, el tablero de la figura se usa para llevar a cabo el siguiente juego. Un jugador puede moverse 3 lugares en cualquier dirección, manteniendo la dirección. O sea, se puede mover 3 lugares hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿ya? Pero siempre 3 lugares. Si se mueve 3 lugares arriba, 3 lugares abajo, 3 a la izquierda, 3 a la derecha. Y luego puede moverse 2 lugares en una dirección perpendicular al primer movimiento, ¿ya? Después puede repetir los movimientos anteriores. Dice, si un jugador comienza en S, ¿qué posición del tablero no se puede alcanzar a través de ninguna secuencia de movimientos? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la punto de partida aquí, espérenme, S, fíjense que si yo me muevo aquí 3 a la derecha, fíjense que aquí estoy moviéndome 3 a la derecha y después de manera perpendicular 2 hacia arriba, ¿ya? Entonces siempre es 3 y luego 2, ¿ya? Fíjense, entonces yo llego a R. Fíjense aquí, si de S yo me muevo 3 arriba y 2 a la derecha, entonces ahí llegamos a P. Ahora fíjense, si yo de P me muevo 3 hacia abajo y 2 a la derecha, llego a W, ¿ya? Después, si llego a W, de W me puedo devolver 3 a la izquierda, 2 hacia arriba y llego a Q. Entonces, el único que nunca voy a poder obtener es, en este caso, T, que es la alternativa E. Eso es. Seguimos. Dice, las magnitudes de los vectores U y V son 5 y 12, respectivamente. Cuando hablamos de las magnitudes, hablamos de la longitud del vector, ¿ya? Entonces, la magnitud del vector diferencia B menos U no puede ser. Entonces, tenemos que recordar que cuando uno resta 2 vectores, el vector B con el vector U, lo primero es lo mismo que sumar el vector B más el opuesto del vector U. Ahí sí. ¿Ya? Uy, aquí estoy nervioso. Ahí, más el opuesto del vector U. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros sumamos los vectores desde el punto de vista geométrico, lo que hacemos es formar un triángulo. ¿Qué pasa? Recuerden que ya lo vimos en la clase anterior cuando vimos un ejercicio de desigualdad triangular. La medida de uno de los lados del triángulo siempre tiene que estar entre la suma de los otros dos, o sea, este lado siempre tiene que estar entre la suma de los otros dos y la diferencia positiva de los otros dos lados, ¿ya? Eso se llama desigualdad triangular.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes construyen la suma geométrica, por ejemplo, ahí tengo el vector b y le voy a sumar el vector menos u. Ahí está el vector b menos u, o b más menos u, que es lo mismo. Entonces, el módulo de ese vector es la medida del lado de un triángulo, porque ustedes forman un triángulo, ¿cierto? Entonces, la medida de este lado tiene que estar entre la suma de los otros dos y la diferencia positiva de los otros dos lados. Pero hay un punto aquí que es importante. Cuando yo sumo vectores y los vectores tienen la misma dirección, van a formar una línea. Entonces, si yo aquí tengo el vector b y aquí tengo el vector menos u, ¿ya? ¿Qué pasa? Al estar en la misma dirección, cuando yo uno el origen con el extremo forman una misma línea. Entonces pasaría que si el vector b en este caso mide 12 y este mide 5, ¿qué pasa? La suma podría ser 17 de longitud. Por lo tanto, en ese caso, como los vectores no siempre forman un triángulo, hay que considerar los extremos. Entonces podría ser que la suma de esos dos vectores fuera 17 y 7. Entonces, en ese caso, la única medida que no puede ser es 5, porque 5 está fuera del intervalo desde 7 hasta 17. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando yo estoy sumando los vectores, tengo que considerar los extremos. Seguimos. Mediante una traslación descrita por el vector A de coordenadas 2,-5, el punto P se transforma en el punto R y a continuación, aplicando una traslación a R según el vector P, que es 1,3, se obtiene el punto Q. ¿Cuáles de los siguientes vectores traslada P a Q? Entonces fíjese, el punto A, el punto P se le aplica primero ese vector y luego se le aplica otro vector. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo aquí es dos traslaciones. Un punto se le aplica primero una traslación. ¿Qué significa esta traslación? Que ese punto se mueve 2 a la derecha y 5 hacia abajo, ¿cierto? Y después, ese vector cuando se mueve 2 a la derecha, ese punto cuando se mueve 2 a la derecha y 5 hacia abajo, se llama R. Pero a ese punto de nuevo se le aplica un vector de componente 1,3. O sea, ese punto se vuelve a mover 1 a la derecha y después 3 hacia arriba. Entonces lo que ocurre es que estoy aplicando dos vectores traslación al punto P. Entonces si yo sumo los vectores traslación, el 2,-5 y el 1,3, en el fondo lo que estoy haciendo es mover este punto 3 a la derecha y 2 hacia abajo. Entonces el vector traslación que hace que el punto P tome la posición de Q es el vector 3,-2. Entonces, acuérdense, cuando se aplican varios vectores traslación a un mismo punto o a una figura, ustedes para resumir todas las traslaciones, ¿qué hacen? Suman los vectores traslación. Si ustedes revisan, cuando vimos traslaciones, hay una propiedad, dice, si usted quiere resumir todas las traslaciones en una sola, sume los vectores traslación. Y eso es lo que les están pidiendo aquí. Ya, seguimos. Dice, en la figura adjunta, el punto P, al punto P, después de una traslación, quedó ubicado en el punto Q. Ya, miren, el punto P se movió y tomó la posición de Q, o sea, se le aplicó un vector. Si yo quiero saber cuál es el vector traslación, les enseñé. El vector traslación es punto final menos punto inicial. Por lo tanto, si ustedes restan ahí, el vector que se le aplicó al punto P es 6,8. Claro, porque este punto se mueve 6 a la derecha y después 8 hacia arriba. Y luego dice que ese vector, el mismo vector, se le va a aplicar al punto R. Por lo tanto, el punto R que tiene coordenadas menos 5,5, le sumamos el 6,8 y ahí tenemos 1,13 y ese sería el punto donde queda ubicado finalmente el punto R después de la traslación que se le aplicó al punto P.
¿Todo bien? ¿Sí? Seguimos. Dice, en la figura adjunta, A, P, Q y P son puntos colineales. Me dicen que el ángulo CAB es igual al RPQ, ahí lo estoy marcando. Me dicen que el ángulo PCA es igual al ángulo QRP, que el trazo BC mide 12, que el trazo QR mide 6, AB mide 16, esto mide 16. Espérame un poquitito para marcar esto aquí bien. Todo esto mide 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Entonces, lo primero, los triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque comparten dos ángulos y todos los triángulos que comparten dos ángulos por obligación tienen que compartir el tercero y por lo tanto son semejantes por ángulo. ¿Ya? Los ángulos ABC y PQR tienen igual medida, por supuesto, porque ya dije que si comparten dos ángulos, por obligación, el tercer ángulo tiene que ser igual, ¿ya? Dice, AC mide el 75% de lo que mide PQ. AC, en este caso, mide el 75%, AC con PQ. En este caso, ya. A ver, aquí uno lo primero que tiene que hacer es que leer estas dos. Yo quiero lo que dice, no calculé eso, pero yo dije, a ver, la hipotenusa del triángulo PQR mide 8. Y yo dije, a ver, si es una hipotenusa es porque está asumiendo que este triángulo rectángulo, esto es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y resulta que para hacer un triángulo rectángulo, ya es importante que este trazo de aquí, bueno, si este es un triángulo rectángulo, este también, ¿ya? Y esto claramente no es un triángulo rectángulo, porque si ustedes calculan estas medidas, por ejemplo, si esto es 3 y 6, esto tendría que ser, ¿cuánto tendría que medir este trazo? 3 y 6. Fíjense que hay un cateto que mide el doble del otro. Cuando es así, la hipotenusa mide el más chico por raíz de 5. Ahora, fíjense, ¿en qué razón están los trazos homólogos de estos triángulos? 1 es a 2, por lo tanto, si este mide 3 raíz de 5, este de aquí, ¿cuánto debería medir? 6 raíz de 5 y mide 16. Por lo tanto, esto no es un triángulo rectángulo, por lo tanto, inmediatamente uno se da cuenta que eso no es un triángulo rectángulo, por eso es falso, ¿ya? Entonces yo me salté eso, no ni siquiera lo calculé. Yo dije inmediatamente, ya, este triángulo no es un triángulo rectángulo porque esto de aquí tendría que medir el doble, es decir, 6 raíz de 5 para que esto fuera un triángulo rectángulo y no lo es. ¿Ya? Seguimos. Bueno, igual después calculé eso, pero es más fácil pasar directo a la última. Ya, mire. En la figura adjunta, los rectángulos A, B, C, D y E, F, D, A son rectángulos semejantes. En este orden, ojo con eso, donde A, B, D, A, E, B y D, F, C son puntos colineales. Ya. Nos dicen que EBCF es un cuadrado de lado 4. Vamos a marcar esos lados, miren. ¿Cuánto mide AB? Fíjese. Ya, esto mide 4 porque es un rectángulo, ¿ya? Entonces, me preguntan cuánto mide AB. No sé cuánto mide AB. Ahora, es súper importante la información que están dando aquí. Me dicen que estos rectángulos son semejantes en ese orden. Eso significa, ¿ya?, que el trazo AB, fíjese, el trazo AB es al trazo EF. Pongan atención cómo está escrito eso. AB es a EF, en la misma razón que BC es a FD, y así sucesivamente, en la misma razón que el trazo CD es al trazo DA. Entonces, todas esas razones ustedes las pueden escribir, ¿ya? Ahora, importante, si este trazo de aquí mide 4 y este es el trazo que yo quiero determinar, este va a medir X menos 4, ¿cierto? Y este trazo de aquí lo mismo, mide X, y este trazo de aquí, ¿cuánto mide? X menos 4, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que aquí hay semejanza, fíjense, el trazo AB es al trazo EF, como el trazo BC es al FD. Con eso es suficiente. Pueden seguir con las demás, pero con eso es suficiente. ¿Por qué? El trazo AB, ¿cuánto mide AB? X. El trazo EF, ¿cuánto mide EF? 4. Entonces vamos a formar la proporción
X es A4, fíjese, el trazo BC, ¿cuánto mide? El trazo BC aquí mide 4, y el trazo FD, ya sabemos que mide X menos 4. Entonces, ahí tenemos una proporción, multiplicamos cruzado, fíjese. Aquí al multiplicar término a término, ¿qué va a pasar? Me va a quedar una ecuación de segundo grado. ¿Lo ven? Ahora, vamos a resolverla con la fórmula. Aquí mi A es 1, mi B es menos 4 y mi C es menos 16. Entonces vamos a resolverla con la fórmula porque factorizando no se puede. No vamos a encontrar dos números que multiplicados ahí me den menos 16 y que sumados me den menos 4. ¿Ya? Si no lo pueden factorizar, con la fórmula. ¿Ya? Recuerden que la fórmula que dice menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4AC partido por el doble de A. ¿Ya? Entonces aquí estoy reemplazando el B, fíjese. 4, porque es menos B, es el opuesto de B. Después, menos 4 al cuadrado, que es lo mismo que decir 4 al cuadrado, ¿ya? Después, menos 4 veces A por C, y el A es 1, entonces aquí yo no lo anoté, es 1 por C, que en este caso el C es 4 al cuadrado. Es menos 4 al cuadrado, y menos con menos me queda más. Yo ahí lo puse al tiro para no hacer el desarrollo tan largo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando ustedes hacen ese desarrollo? Miren, aquí yo factoricé por 4 al cuadrado para hacerlo más rápido. Factoricé aquí por 4 al cuadrado y la raíz de 4 al cuadrado es 4 y ahí me queda 4 raíz de 5. ¿Ya? Y luego factoricé aquí, bueno, simplifiqué por 2, factoricé y simplifiqué por 2. Y luego, ojo, aquí me van a dar dos soluciones, ¿ya? Una que es con signo positivo y otra que es con signo negativo. Entonces, ojo aquí, porque hay una que me queda así y la otra que me queda así. ¿Qué pasa? No puede quedármela con signo negativo porque 2 raíz de 5 es un número mayor que 2, entonces esta diferencia va a ser negativa. No me puedo quedar con la diferencia en negativa porque ese es el valor de X y X es un segmento que no puede ser negativo. Entonces nos quedamos con el valor positivo y luego factorizamos por 2, ¿ya? Entonces, ese ejercicio estaba un poquito largo porque había que plantear una ecuación de segundo grado, había que visualizar la relación de proporcionalidad entre los lados de los rectángulos semejantes y había que resolver esa ecuación de segundo grado. Entonces, por eso la alternativa ahí es B. Claro, la marqué mal ahí. Puse ahí, el puntito me quedó corrido. Qué triste. Lo dejo ahí un minutito para los que están tomando apuntes. Ya, seguimos. Ya, pregunta 45. Dice, el pilar más alto de los 6 que se sustentan en la rampa miden 6 metros de altura. Si los pilares distan 5 metros uno de otro, como se muestra en la figura en punta, y se desprecia el ancho de cada uno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto del pilar 3 aquí? ¿Ya? Entonces, vamos a marcar que esto mide 6, porque dice el pilar más alto mide 6, y nos preguntan por la altura del pilar 3, ¿ya? Entonces fíjense que aquí nos vamos a fijar en ese triángulo, ¿ya? Que necesito saber cuánto mide esta altura, claramente esa altura es la que necesito, y este trazo de aquí, el triángulo que está pintado en amarillo, mide 20.
Y luego tomamos el otro triángulo, que claramente tiene aquí un segmento que mide 6, ¿ya? Y esto mide 30, ¿cierto? De aquí a acá. Por lo tanto, estos triángulos que ustedes tienen aquí claramente son semejantes, porque estas líneas son paralelas. Fíjense que aquí hay ángulos rectos, ¿ya? Entonces, voy a buscar el lapicito, me arranca. Vamos a generar, en el fondo vamos a usar semejanza. Entonces vamos a decir x es a 20, x es a 20, como 6 es a 30. Entonces ahí el 20 que está dividiendo, al otro lado multiplica. Vamos a simplificar aquí los ceros, y el 3 en el 6 cabe 2 veces, y eso nos va a dar 4. Entonces, después dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto del pilar 3? Dice, mide, bueno, la respuesta correcta es la C, mide 2/3 de lo que mide el pilar número 1. Claro, porque 2/3 de 6, claro, nos queda 4. Entonces, por eso la respuesta correcta es C. Seguimos. Ya, aquí dice, en la esquina de la calle Los Peumos con la calle Los Boldos hay un terreno triangular con 36 metros de frente para la calle de Los Peumos y 45 de frente para la calle Los Boldos. Estas calles se cruzan perpendicularmente, aquí ángulo recto, vamos a marcar, y en el terreno se desea construir un jardín cuadrado, o sea, vamos a marcar aquí ángulos rectos, ya, que está achurado en la figura. ¿Cuál será el perímetro de este jardín? Como es un jardín cuadrado, un cuadrado tiene todos los lados iguales, marcamos eso, ¿ya? Entonces, necesitamos saber cuál es el perímetro, es decir, necesitamos saber cuál es el lado de este cuadrado. Entonces, poner atención aquí. Primera cosa, si este trazo mide 45, vamos a marcarlo de rojo, y este trazo de aquí mide X, este trazo de aquí va a medir 45 menos X. Entonces, si ustedes se fijan en ese triángulo que tenemos ahí, importante tener en cuenta que esta línea es paralela con eso, porque esto es un cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos usar semejanza. Este triángulo que yo acabo de pintar aquí de rojo es semejante ya con el triángulo grande que tenemos aquí. Entonces, yo voy a decir X es a 45, como 36 es a 45, ¿sí? Entonces, aquí simplificamos por 9. El 9 en el 36 cabe 4 y el 9 en el 45 cabe 5. Multiplicamos cruzado, multiplicamos aquí término a término, 45 por 4 es 180, el 4x al otro lado suma, y ahí dividimos por 9, y el 9 en el 180 cabe 20. Y como me están preguntando por el perímetro del jardín, que está cuadrado, entonces 4 por 20 es 80, ¿sí? Hay alumnos que trabajaron con el triángulo de arriba, también puede ser, hay algunos que trabajaron con este que está aquí, y dijeron, eso es a eso, como todo eso es a eso, también puede ser, ¿ya? Seguimos. ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces acuérdense que aquí estamos usando semejanza porque estos triángulos estas líneas son paralelas, ¿ya? O sea, al haber una línea paralela dentro de un triángulo, acuérdense, semejanza. Acuérdense, ese es el corolario número 1 de semejanza, ¿ya? Seguimos. Aquí tenemos corolario número 2, tenemos dos líneas paralelas
donde además dos líneas se cruzan entre esas paralelas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por ley Z, aquí se forman ángulos de igual medida. Entonces, ese ángulo de ahí es igual con ese. Y por ley Z, este ángulo de aquí es igual con ese. Entonces, esos triángulos que están ahí son semejantes. Y como son semejantes, sus trazos homólogos son proporcionales. Este es corolario número 2. Entonces me están diciendo que este trazo mide 2,4 y esto mide 7,2. Me preguntan cuál es el perímetro del triángulo A si el perímetro del triángulo B es 18,6. Nosotros tenemos que saber a estas alturas que los triángulos que son semejantes tienen sus perímetros en la misma razón en que están sus lados. Y sus trazos homólogos aquí están en esta razón, porque este trazo, vamos a marcarlo más fuerte, este trazo es semejante, ese trazo es homólogo con ese, por lo tanto los trazos homólogos están en la razón, 2 es a 4 y por lo tanto, perdón, 2,4 es a 7,2 y sus perímetros también, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? El perímetro del triángulo B es 18,6. Fíjense lo que yo hice aquí, amplifiqué por 10 para no trabajar con decimales, ustedes pueden amplificar las razones, ¿ya? Entonces, si me queda 24 es a 72, y si ustedes simplifican, el 24 en el 72 cabe 3 veces. Por eso, al simplificar, me queda 1 es a 3. Entonces, después multiplican cruzado por el teorema fundamental de las proporciones y van a poder determinar el perímetro del triángulo A. Entonces, aquí nos va a quedar, al multiplicar cruzado, nos va a quedar 3A igual a 18,6 y después el 3 al otro lado divide. Y al hacer esa división, ya, ojo que aquí el 18,6 yo lo expresé como 186 por 10 elevado a la menos 1, ¿ya? No es obligación hacerlo así, algunos lo pasan a fracción, ¿ya? Otros amplifican por 10, como usted quiera, ¿ya? El tema es que no se vaya a complicar con ese cálculo. También, tal como yo les digo, hay otros alumnos que me dijeron, profe, y aquí yo puedo amplificar por 10 para no trabajar con decimales y les queda 186 partido en 30. Entonces después usted divide el 3 en el 186 y le va a quedar 62. Y les va a quedar 62 partido en 10 y eso es 6,2, ¿ya? El tema es que no se me compliquen con la operatoria con los decimales, chiquillos. Recuerden también que en los triángulos que son semejantes, las áreas están en una razón equivalente al cuadrado de lo que están los trazos homólogos. Vamos con la 48. Ya, este está más complicado porque les dan una escala que está en centímetros y después les preguntan por el área de una reserva forestal en kilómetros cuadrados, ¿ya? Entonces dice, un mapa está hecho en la escala 1 a 10.000. Eso significa que 1 centímetro dibujado en el mapa corresponde a 10.000 de la realidad, ¿ya? Entonces dice, tenemos que tener en cuenta que cuando algo está hecho a escala es porque las figuras son semejantes, o sea, el mapa es semejante a la realidad, ¿ya? Entonces dice, en el mapa cierta reserva forestal ocupa una región rectangular de 10 centímetros por 100 centímetros, o sea, el área de la reserva es 10 por 100, pero en centímetros. Entonces aquí nos va a quedar 1000 centímetros cuadrados. Ahora, eso yo tengo que llevarlo a kilómetros cuadrados, o sea, esos 1000 centímetros que están dibujados, 1000 centímetros cuadrados que están dibujados en el plano, o sea, en el mapa, lo tengo que llevar a la realidad. Ya, partamos con que la escala es la siguiente. 1 centímetro es dibujado en el mapa, son 10.000 en la realidad. Ojo, como nos están hablando de área, y estos son figuras semejantes, su área, cualquier área que esté dibujada en el mapa va a estar en una razón equivalente al cuadrado, porque estas son figuras semejantes. Entonces, si sus trazos homólogos están en la razón 1 a 10.000, las áreas 1 a 10.000 al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, aquí yo voy a elevar 1 al cuadrado y 10.000 al cuadrado, ¿ok? Y vamos a poner que el área en el mapa es 1000 centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces yo necesito saber cuál es el área en la realidad.
¿ya? Pero todo esto está en centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Para no trabajar aquí con números, con tantos ceros, fíjense, el 10.000 tiene 4 ceros, entonces yo lo voy a poner como 10 elevado a 4. El 1000 lo voy a poner como 10 elevado a 3. Entonces aquí tengo 10 elevado a 4 elevado a 2, que va a quedar 10 elevado a 8. Vamos a multiplicar cruzado, entonces me queda 10 elevado a 8 por 10 elevado a 3, y eso sería x. Entonces, si usted conserva la base y suma los exponentes, entonces aquí tiene el área de la realidad, pero en centímetros cuadrados. ¿Ya a usted se lo están pidiendo en qué? En kilómetros cuadrados. Entonces tengo que transformar los centímetros a kilómetros. Ya, pónganme atención. Un kilómetro cuadrado es 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso es 1 kilómetro cuadrado. Miren la pizarra. Ahí tenemos 1 kilómetro cuadrado. ¿Sí? 1 kilómetro en metros primero. Lo vamos a pasar a metro y después a centímetros. 1 kilómetro. ¿Cuántos metros tiene? 1000. Entonces esto es 1000 por 1000, porque es área, ¿cierto? Ya, pero antes de multiplicar 1000 por 1000, vamos a llevar a centímetros. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, estos 1000, usted lo tiene que multiplicar por 100. O sea, 1000 metros corresponde ahí a 100.000 centímetros. Ya la chorrera es 0, aquí ya llevamos 5. Tenemos ahí 5 ceros, claro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos 100.000 centímetros por 100.000 centímetros. Fíjense, esto es 10 elevado a 5, porque tiene 5 ceros, y esto es 10 elevado a 5, ¿cierto? Y 10 elevado a 5 por 10 elevado a 5 son 10 elevado a 10. O sea, 1 kilómetro cuadrado corresponde a 10 elevado a 10 centímetros cuadrados. Entonces yo necesito saber cuántos kilómetros cuadrados corresponden 10 elevado a 11. Regla de 3, ¿ya? Multiplico cruzado, divido aquí por 10 elevado a 10 al otro lado, y ahí se conserva la base, se restan los exponentes y me va a quedar 10. O sea, estamos hablando de 10 kilómetros cuadrados. El ejercicio tenía harto trabajo. Ya, ¿seguimos? Dice, si el cuadrado de vértices A 0,1, 4,1, 4,5 y 0,5 se le aplica una homotesia de centro en 6,7 y razón de homotesia menos un medio, ¿cuál es la imagen del punto C? Ya. A ver, es importante que el centro de homotesia está en 6,7 y nos preguntan solo por el punto C.
que está en 4,5. Ahí. Entonces es importante que cuando nosotros hacemos una homotesia de razón negativa, ¿ya? Lo primero es que la homotesia lo que hace es tomar todas las distancias, ¿ya? Y en este caso achicarlas a la mitad y luego invertirla, porque la razón de homotesia negativa siempre hace que los puntos homólogos queden al lado contrario, ¿ya? Entonces fíjense que aquí tenemos el punto C y le vamos a aplicar una homotesia menos un medio. Entonces esta distancia, si ustedes dibujan, porque para esto hay que dibujar, después vamos a ver una técnica que es un poquito más sencilla, pero para eso hay que manejar muy bien los conceptos. Si yo tengo el plano cuadriculado y lo dibujo, entonces yo digo, a ver, toma esta distancia y luego el punto tiene que quedar al lado contrario, pero la distancia se tiene que reducir a la mitad, o sea, por ahí. Entonces podríamos decir que si tenemos un plano bien cuadriculado, esa distancia la reducimos a la mitad y que vamos a quedar en el punto 7,8. Entonces ahí al tiro la alternativa correcta es C. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes hacen una homotesia de razón negativa, siempre el punto homotético tiene que quedar al lado contrario y si esta distancia es A, esta se reduce a la mitad. Eso es una homotesia de razón menos un medio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo, porque los alumnos me dicen, profe, pero es que lata hacer el plano porque no está, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos para no tener que graficar? Miren, sin graficar, ¿cómo sería? Vamos a hacerlo con un vector. Fíjese que vamos a hacer la diferencia entre el punto C y el punto, en este caso, O. Es decir, vamos a generar un vector, ¿sí? Entonces vamos a restar 4,5 menos el punto O. Vamos a generar ahí un vector. Punto final menos punto inicial, ¿se acuerdan? Ya, entonces yo fíjense que me estoy apoyando de un vector para hacerlo. La idea no es graficar, es tener en cuenta, a ver, que voy a generar un vector. ¿Y qué tiene que pasar con ese vector? El vector al otro lado se tiene que invertir, tiene que, en el fondo, ese vector o ese punto tiene que girar al lado contrario y luego tiene que reducirse a la mitad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Lo podemos ver como un giro de 180 grados. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta que vamos a hacer un giro de 180 grados, ¿ya? Y cuando yo hago un giro de 180 grados, cambio los signos, ¿cierto? Y después, ese vector lo reduzco a la mitad. Y ahí me queda, en este caso, 1,1. Entonces, aquí en el fondo lo que estoy haciendo, ¿se acuerdan? Es como la traslación de ejes. Al centro de rotación, fíjese, le vamos a restar, fíjese, al punto que vamos a rotar, le restamos el centro de rotación, hacemos el giro de 180 y después a este punto, que ya está reducido a la mitad, porque acortamos a la mitad el vector, luego se devuelven los ejes a su posición de origen y quedan el 7,8. Pero para eso hay que tener muy claro el concepto de trasladar los ejes, visualizarlo como un vector, en el fondo como un punto que va a girar 180 grados y después se va a reducir a la mitad. Entonces, ahí por eso yo pondero el vector 2,2 por un medio para que se recoja a la mitad y después devuelvo los ejes a su posición de origen, ¿ya? Eso es sin graficar, ¿ya? Entonces uno de eso se lo va imaginando, pero para eso tiene que tener muy claro el concepto. Seguimos. Pregunta 50, esta es más cortita. Dice, en el triángulo ABC de la figura, A y B son puntos colineales, es decir, están sobre la misma línea recta. Nos preguntan para determinar que el triángulo ABC con el CDB sean semejantes. ¿Ya?
Entonces es importante tener en cuenta que aquí si nos dicen que CD es perpendicular con AB, lo único que comparten es un ángulo y un lado. Y para ser semejante, recuerden, hay teoremas de semejanza. Está lado, 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 ángulo, 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 ¿ya? Entonces, no existe ningún teorema que diga que estos triángulos son semejantes solo por compartir un lado y un ángulo, ¿ya? Después, si nos dicen que comparten el ángulo alfa, fíjense que si este ángulo es alfa y este también fuera alfa, estos triángulos compartirían un ángulo y un lado, pero no existe ningún teorema que diga que los triángulos son semejantes por compartir un lado y un ángulo, ¿cierto? Entonces, si nosotros juntamos las dos informaciones, ¿qué es lo que ocurre? Aquí los triángulos comparten el ángulo de 90 y además, si alfa fuera igual a beta, esos triángulos compartirían ángulo alfa y el ángulo de 90. Por lo tanto, si los triángulos comparten dos ángulos, por obligación tienen que compartir el tercero y en ese caso serían semejantes, ¿ya? Entonces, por eso ambas juntas es suficiente. Ese es mucho más cortito. Si se dan cuenta, un ejercicio de suficiencia de datos, que generalmente a ustedes no les gustan para nada, pero esos ejercicios son bastante cortitos, ¿ya? Algunos, no todos, pero la gran mayoría son bastante eficientes en su desarrollo. Ya, ojo aquí, dice, la semana pasada Martina rindió un test diariamente de lunes a viernes. Si en el test del lunes obtuvo N puntos y en los días siguientes en cada test que rindió obtuvo 40 puntos menos que en el que rindió anteriormente, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el promedio o la media aritmética? ¿Ya? A ver, algunos aquí lo hicieron de manera tradicional, ¿ya? Entonces aquí partió con N, después N menos 40, después siempre fue restándole 40, menos 40, menos 40, entonces esos serían los puntajes que ella obtuvo, ¿ya? Como son 5 días, ¿ya? De lunes a viernes, esos serían los puntajes de lunes a viernes a medida que ustedes le van restando 40 y lo dividen por 5. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Fíjense que aquí no es necesario calcular el promedio, ¿ya? A ver, se puede, pero tienen que hacer esta suma, n más n más n más n, que son 5n, después menos 40, menos 80, menos 120, menos 160, que les va a dar menos 400. Pero si ustedes se fijan, aquí al simplificar, nos va a quedar justo el que está en el medio. Eso quiero que entiendan. Cuando la suma que ustedes van a hacer tiene la misma diferencia, porque la diferencia entre los puntajes es siempre de 40. Entonces, cuando ustedes tengan números consecutivos donde la distancia entre ellos siempre sea la misma, siempre el promedio es justo el dato que está en el centro. No es necesario que ustedes calculen, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí la diferencia entre los puntajes es siempre 40. Lo mismo acá, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 10, 20, 30. ¿Cuál es el promedio? El que está en el medio. ¿Por qué? Porque la diferencia es de a 10, ¿ya? Entonces, siempre que la diferencia entre los términos sea una constante y el número de datos sea impar, el promedio es el que está en el centro. Entonces, aquí no hay que, simplemente hay que escribir los puntajes y darse cuenta que el que está en el centro, ese va a ser el promedio. Entonces, aquí el promedio coincide con la mediana, pero no siempre, cuidado, ¿ya? Es cuando tenemos número de datos impar y la diferencia entre los datos es siempre constante, ¿ya? Dice, en un curso de cuarto medio se encuestó a los 30 alumnos preguntándoles cuántos hermanos tienes. Si la respuesta se muestra en la tabla adjunta, ¿cuál es la media aritmética, la moda y la mediana de esta encuesta? Entonces aquí, bueno, los conceptos básicos, moda, media y mediana. Entonces es importante que, como son 30 alumnos, aquí el dato que falta, si ustedes suman 4 más 6 tenemos 10, 4 más 6 tenemos 10, en total serían 20. Para llegar a los 30 el valor de P es 10, ¿cierto? Y después el promedio, dato por frecuencia, dato por frecuencia, dato por frecuencia, dato por frecuencia, se suma, se divide por 30, ¿ya? Entonces ahí cuando ustedes se dan cuenta inmediatamente que ya esto no es un número entero, porque para que sea, por ejemplo, 2, esto tendría que ser 60 partido en 30, esto es 2, algo, ¿cierto? Va a dar 2,06 periódico, ¿ya? Entonces, luego nos preguntan por la moda. La moda, en este caso, es el dato con mayor frecuencia, que en este caso claramente es 2, y la mediana, ojo,
necesitan calcular la frecuencia acumulada. Bueno, aquí son 30 datos, pero es importante tener en cuenta que siempre la mediana se encuentra en el primer, la mediana está siempre en la mitad de los datos, ¿ya? Entonces, acuérdense que la mediana, cuando el número de datos es par, usted tiene que tomar los dos del centro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces aquí sería el dato 15 más el dato 16 partido en 2, ¿cierto? Entonces, el dato 15, fíjense que aquí tenemos del 1 al 4, aquí del 5 al 10, entonces del dato 11 al dato 20, todos tienen asociados ¿qué valor? 2. Por lo tanto, la mediana en este caso sería 2, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que la mediana es 2, que la moda es 2 porque es el dato con mayor frecuencia, ¿ya? Y con eso tenemos ahí la alternativa A, ¿sí? Ya. Aquí, chiquillos, la recomendación, porque aquí les preguntan por cuál de estos gráficos tiene media, o sea, promedio igual a 3 y tercer cuartil igual a 6. Yo lo que hice fue calcular la media, ¿ya? Entonces, la media es el promedio. Entonces, es importante que para calcular el promedio, ustedes tienen que sumar las frecuencias, porque acuérdense que el promedio es, van a multiplicar dato por frecuencia y después dividen por la suma de las frecuencias, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta que aquí esta frecuencia es 1, aquí esta frecuencia es 3, aquí esta frecuencia es 6 y esta frecuencia es 9, ¿ya? Entonces, cuando ustedes suman las frecuencias, les va a dar 19, fíjense. Si usted suma 9 más 6 más 3 más 1, eso les va a dar 19. ¿Y qué pasa ahí? Importante, van a multiplicar dato por frecuencia, fíjese. Este es el dato 1, su frecuencia es 1, entonces usted tiene 1 ahí. Después, 3 por 3 es 9, 6 por 6, 36. Y después, 9 por 9, 81. Entonces, tienen que hacer esa suma y esa suma les va a dar 127 dividido en 19, que es la suma de las frecuencias. Y eso claramente no va a dar 3 porque el 19 por 3, fíjese, 3 por 9 es 27, 3 por 1 es 3, y ahí nos va a dar 57, o sea, no nos va a dar 127, no nos va a dar 3, nos va a dar más, ¿se entiende? Entonces, uno tiene que ir haciendo el descarte rápido. Entonces, en este caso, lo que ustedes tienen que hacer es rápido con los cálculos, ¿ya? Entonces, lo mismo aquí, fíjese, aquí la suma de las frecuencias, aquí la primera frecuencia que tenemos es 3, o sea, vamos sumando las frecuencias primero, 3, aquí tenemos la frecuencia de este es 1, aquí la frecuencia de ese es 2, aquí la frecuencia de este es 2. Si ustedes suman las frecuencias, ahí les va a dar 8 y tienen que multiplicar dato por frecuencia. Fíjese, 1 por 3 es 3, 3 por 1 es 3, 6 por 2 es 12 y 9 por 2, 18. Y ahí suman 18 más 12 más 3 más 3 y eso les da 36, ¿ya? Tienen que ir calculando los promedios y es inevitable, esta es una pregunta lenta porque tienen que ir haciendo el promedio y el único que les da promedio 3 es la última, ¿ya? Por lo tanto, por eso la alternativa correcta es E. Recuerden, el promedio es dato por frecuencia, dato por frecuencia, dato por frecuencia, se suma y se divide por el total de las frecuencias, ¿ya? Eso es. No es necesario calcular el tercer cuartil porque ya es un trabajo adicional, ¿ya? Aquí, mediana. Preguntan por mediana, media aritmética y moda. Inmediatamente moda no hay. ¿Por qué? Porque la moda es el dato que más se repite y aquí no hay ningún dato que se repita más que otro, ¿ya? La mediana, acuérdense que aquí la mediana es el promedio de los dos datos centrales, porque los datos están ordenados de menor a mayor. Si ustedes aquí factorizan por 2 elevado a 10, que es el que tiene menor exponente, fíjese, y si aquí van a hacer división, fíjese que aquí tengo 2 elevado a 10, partido por 2 elevado a 1, se conserva la base y ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, entonces claramente me va a quedar ahí 2 elevado a 9 por 5, ¿sí? Y la media aritmética es la suma de todos los datos dividido por el total de datos. Ojo aquí, como tienen una suma de potencias, tienen que factorizar por el que tiene menor exponente. Factorizo por 2 elevado a 8, toda la expresión. Y luego aquí tengo división de potencias de igual base, conservo la base y el exponente,
se resta la misma cosa que hicimos al otro lado, pero ahora ahí. Y ahí está la alternativa correcta, por supuesto que también es la 2, ¿ya? Entonces 1 y 2, y la muda, por supuesto que no es 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 no es el dato que más se repite. Eso es. Entonces, recuerden que la mediana es el dato que ocupa la posición central, pero cuando el número de datos es par, es el promedio de los dos centrales. Dice, en Francia la escala de notas de 0 a 20 en un curso de 20 alumnos, ¿ya? Las notas del examen final del año fueron las siguientes. Hoy me estoy llegando el sorpresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si ustedes suman acá, tienen un total de, en este caso, de 20 alumnos, ¿ya? Tienen un total de 20 alumnos y les están preguntando si el 30% de los alumnos con las notas más altas aprueban inmediatamente la asignatura, ¿ya? ¿A partir de qué nota los alumnos estarían aprobando el curso? Entonces, si ustedes calculan el 30%, en este caso de 20, les van a dar 6 alumnos, o sea, aprueban los 6 mejores alumnos. Y los 6 mejores alumnos tienen puntajes desde 16 puntos. Por eso la alternativa correcta ahí es D. Entonces es un ejercicio rapidito también, ¿ya? Bueno, aquí está más o menos el mismo estilo. Quiero ir a los de combinatoria, chiquillos, porque esos son súper rápidos. Espérenme. Me queda poquito tiempo. Dice, sobre una mesa se lanzaron 3 dados normales. Si en uno de ellos se obtuvo un 6, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido un 6 en cada uno de los otros 2 dados? Acuérdense que los lanzamientos son independientes. Si me salió un 6, un 5, un 3, un 2 o un 1 en el primer dado, da lo mismo. El tema es que la probabilidad de que en el segundo dado me salga un 6 es un sexto, y que en el segundo dado me salga un 6 también es un sexto. Entonces, un sexto por un sexto al cuadrado, ¿ya? Por eso digo, estos ejercicios son más rápidos. Entonces, generalmente probabilidades y combinatorias, chiquillos, si ustedes tienen claro el concepto, es una operación. Fíjense que cuando les piden calcular promedio, mediana, hay que hacer mucha operación. Esto es directo, ¿ya? Mira aquí. En un fichero aparecen 12 nombres distintos de mujer y 28 nombres distintos de hombre. Se pide a una persona que escoja un nombre al azar de los que están en el fichero y que lo anote en el papel. Lo devuelve al fichero y a continuación se pide lo mismo a otra persona. ¿Cuál es la probabilidad que los 2 nombres anotados en los papeles sean nombres de mujer? ¿Ya? Entonces tenemos 12 nombres de mujer. Entonces la probabilidad de que sea mujer el primero y mujer el segundo. Ojo, que es con devolución. ¿Ya? Entonces, porque está devolviendo el papelito al fichero. Entonces, la probabilidad de que el primero sea mujer, 12 de 40, ¿cierto? Porque 12 más 28 son 40 en total. Y luego devuelve el papelito, entonces vuelve a ser la misma probabilidad. Entonces estos son sucesos con reposición, esos son sucesos independientes, ¿ya? Si usted simplifica ahí por 4, les va a quedar 3 décimos por 3 décimos, y eso nos va a quedar 9 partido en 100, que corresponde al 9%. ¿Fue una consulta? Dígame. En este caso se multiplicó porque eran independientes. Claro, acuérdate que hay 2 tipos de I, para sucesos independientes y cuando son dependientes. La única diferencia del I cuando son dependientes es que sería sin reposición. Entonces, en este caso, la segunda extracción para las mujeres sería 11 de 39, ¿entiendes? Sí, muchas gracias. Ajá. Seguimos. Dice, de las mujeres que se encontraban el domingo pasado en la playa de Papudo, 5 de cada 9 usaban anteojos, o sea, 5 de 9, 5 novenos, ¿ya? Y de estas últimas, o sea, de esos 5 novenos, 3 de cada 5 llevaban quitasol. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer lleve
anteojos y quitasol, obviamente es 3/5 de 5/9, y eso ahí al simplificar, vamos a marcar aquí, al simplificar, nos va a quedar 3/9, que es lo mismo que 1/3. Esta es la misma onda, el intervalo modal, ya esperen. Y quiero mostrarles el de combinatoria ya, antes de que se me acabe, que me quedan 10 minutos. Acá, Dice, 8 procesos judiciales distintos deben ser distribuidos entre 3 jueces, de modo que el primer juez recibe 4 juicios. Los otros 2 jueces reciben 2 cada uno. ¿De cuántas maneras es posible hacer esta distribución? Piensen en los juicios, porque los juicios son carpetas. Entonces piensen que aquí hay 8 carpetas y 3 jueces, ¿ya? Entonces dice, de modo que el primer juez tiene que recibir 4 juicios. Entonces el juez tiene 8 carpetas. ¿Qué va a hacer? De las 8 va a seleccionar 4. Entonces en el fondo lo que tiene que hacer es grupos de A4. ¿Te interesa el orden en que elija las carpetas? ¿Las va a poner en fila? No, va a ser grupos, combinación. El primer juez tiene 8 carpetas para elegir y hace grupos de A4. El segundo ya no tiene que elegir 8 porque hay otro, el primero ya se llevó 4 carpetas. ¿Cuántos les quedan para elegir al segundo? 4. Y el segundo juez tiene que llevarse 2 carpetas o 2 juicios. Entonces el segundo de 4 elige 2. Y el tercero le quedan las 2 que quedaron ahí nomás. Pues entonces es una combinación de 2 sobre 2, ¿cierto? Si ustedes calculan, recuerden la fórmula de la combinación, no pueden ir a dar una prueba sin saberse la fórmula de la combinación. La fórmula de la combinación es n factorial partido por n menos r factorial por r factorial. Entonces, fíjese, 8 factorial partido por 8 menos 4 factorial por 4 factorial. Esa es la primera combinación. Después, 4 factorial partido por 4 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿sí? Y después, una combinación de 2 sobre 2, 2 factorial por 2 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿ya? Ojo aquí, porque la operatoria es importante. 8 menos 4 nos queda 4, fíjese. 4 factorial, aquí nos queda 2 factorial, ¿cierto? Y acá, fíjese, esto se simplifica, ¿sí? Y nos va a quedar 1 partido por 0 factorial, pero el 0 factorial, ¿cuánto es? 0 factorial es 1. Ojo con eso. Entonces aquí nos queda 1 partido en 1, que es 1, porque la división por 0 no está definida, cuidado, ¿ya? Ahora, ponga atención con lo que va a ocurrir ahora. Miren, déjenme borrar. Vamos a simplificar, la idea es que esto sea rápido. 4 factorial con ese 4 factorial, ese 4 factorial con ese 4 factorial, ¿sí? ¿Ya? Ahora, poner atención aquí. ¿Qué es lo que es 2 factorial? 2 factorial es 2 por 1, y 2 por 1 es 2. Entonces yo pongo 2 por 2, fíjese. Entonces me queda 8 por 7 por 6 por 5, 8 por 7 por 6 por 5 partido en 2 por 2. Y ese 1 no es necesario escribir, ¿sí? Ahora, fíjese, 2 por 2, 4. El 4 en el 8, 2. 2 por 7 por 6 por 5. Ese es su resultado. Y ahí le va a dar 420. ¿Ya? Entonces estaba un poquito más trabajoso porque había que calcular los factoriales y simplificar, hacerlo operativo. Este es rápido, miren. El número de palabras con o sin sentido que es posible formar con las letras de la palabra son 1, 2, 3, 4, 5, de modo que hay una vocal en el primer extremo. Si aquí tiene que ir una vocal, ¿de cuántas maneras puedo poner una letra ahí? Si yo elijo una de esas dos, ¿cuántas opciones me quedan para este? Y para este, y para este, y para este, 1. Y eso es 4 factorial por 2. Listo. O casilleros. Ay. Dice, un ingeniero desea revisar 6 máquinas en 6 días y solo debe supervisar una máquina por día. Fíjese, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Si tiene que revisar una máquina por día, ¿de cuántas opciones puede revisar una máquina al principio? 6, después 5, 4, 3, 2, 1, ¿y eso qué es lo que es? 6 factorial. Y ahí tienen que calcular 6 factorial. Eso es, que es 720. Ya, hasta ahí, porque me quedan 5 minutos. Pero hemos resolvido gran parte de la prueba. Y yo diría que de los 65 resolvimos 60 más o menos, ¿ya? Entonces, ¿lista? Chiquillos, la próxima semana, primera clase, control 6. Tienen que venir a dar el control, ¿ya? Y a tratar de acá. Y después, revisión del control y vamos a hacer un taller de repaso que yo creo que va a ser análisis combinatorio, porque fíjese que esas son varias preguntas y son rápidas de contestar, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí va a ir el taller de repaso, ¿ya? De todas maneras les voy a confirmar la próxima clase. Entonces nos queda solo un control, la corrección y después un taller de repaso. Así vamos a terminar. Activo el chat, chiquillos. Entonces, Gabriel Álvarez, Javiera Repol, Presente. muy bien. Paulina Berríos, Presente.